El tema que hoy quiero compartir con ustedes, se llama Las promesas de Dios son verdaderas. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios son verdaderas? O por lo menos, ¿cuántos han escuchado acerca de las promesas de Dios? Mire, la palabra de Dios está repleta, está llena de promesas de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos, para nosotros. Hay infinidad de promesas. Yo estaba buscando y algunos dicen que hay alrededor de 8,000 promesas. Otros dicen que hay entre 3,500 a 4,000 promesas. O sea, hay un volumen de promesas de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos, y están ahí disponibles, accesibles para nosotros, para que nosotros tomemos esas promesas y las hagamos realidad en nuestra vida. Hay muchas, y mire, le voy a hablar acerca de algunas. Por ejemplo, Abraham. Hay promesas individuales o personales y hay promesas para familias, hay promesas a nivel congregacional. Hay diferentes promesas de parte de Dios. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu casa, de tu tierra, de tus parientes, a una tierra que yo te daré, y haré de ti. Mire, la promesa que Dios le dio a él fue que haré de ti una nación grande, incontable, innumerable. Si puedes contar las estrellas del cielo o la arena del mar, entonces podrás contar tu descendencia. Imagínense qué clase de promesa para un hombre, el hombre de Dios. Esa promesa. Más adelante, Dios ve la condición del ser humano y el ser humano está viviendo de una forma desenfrenada y desordenada. Y Dios decide erradicar la tierra, hacer una limpieza de todo lo que Él había creado. Pero entre esa multitud había un hombre que era justo y honesto delante de Dios y se comportaba bien. Este hombre se llamaba Noé. Y después de que Dios permitió que la tierra o el hombre, el ser humano y todo lo que habitaba la tierra fuese destruido, Dios hizo otra promesa, un pacto y un juramento, y dijo: nunca más volveré a destruir la tierra con lluvia o con un diluvio. O sea, y puso como señal ¿el qué? ¿Se recuerdan? Han leído el arco iris. Por eso es que cuando usted ve el arco iris en el cielo, esa es la señal del pacto que Dios hizo, que no volvería a destruir la tierra de esa forma. Más adelante, cuando el pueblo de Israel había llegado a la orilla de la tierra prometida y Moisés partió, Dios le da también a José una orden, pero también le da una promesa. Y le dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? José, creo que está en José capítulo por ahí 1 o capítulo 9. Josué, ya. Y Dios se compromete que Él estaría con él todos los días de su vida. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos que el Señor Jesús también se compromete a no abandonarnos. Amén. El Señor Jesús también dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. También dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podremos ser salvos. La promesa de salvación, hay promesa de vida eterna, hay promesa de resurrección, hay promesa para las familias. Hay otra promesa que dice: venid a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, y yo los haré descansar, dice el Señor Jesús. Pero también hay otra promesa que dice que sé salvo tú y toda tu casa.
Ahí está esa promesa para la familia. Y esa promesa yo la he visto hacerse realidad en mi vida. Cuando una persona viene al Señor y tiene una familia numerosa, ya sea hijos, hermanos, hermanas, padres, madre, que no conocen al Señor, pero esa persona toma esa promesa y la cree y la hace realidad en su vida, con el tiempo esa promesa se cumple. Eso pasó conmigo, en mi casa, en mi familia. Nosotros somos una familia numerosa y el primero de mis hermanos que vino a los pies de Cristo se mantuvo firme, estuvo peleando y estuvo luchando. Y luego el Señor me trajo a mí y luego así se han venido añadiendo muchos de mis hermanos, mi familia. Mi esposa, mis hijos nacieron en un hogar cristiano. Mi esposa también conoció al Señor, se convirtió y es una sierva del Señor. Es una promesa que se hace realidad. Ahora, ¿cuál es la ventaja de nosotros tener las promesas de Dios? Las promesas de Dios para nosotros son armas, son herramientas que nosotros podemos utilizar y que nos benefician a nosotros, solo a nosotros, ¿ok? Las promesas de Dios son para cada uno de nosotros y cuando nosotros las tomamos, se hacen realidad en nuestras vidas. Hay promesa de vida eterna. No sé si ustedes han leído eso. Hay una promesa de resurrección. Hay muchas promesas. El problema a veces es que a nosotros nos cuesta prestarle atención a la palabra y tomar esas promesas de bendición para nosotros, porque nos distraemos muchas veces en las cosas terrenales. Vamos a leer en Números, en el capítulo 23, el verso 19. Alison, capítulo número 23, el verso 19. Voy a comenzar con este versículo, porque este versículo es muy poderoso. Y vea lo que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Probablemente su versión dice un poco diferente. Pero déjeme decirle que todo lo que Dios ha prometido para su vida, para su familia, para mí, para usted, para su pueblo, para las naciones, todo eso tendrá un cumplimiento. Está escrito en la palabra que todo lo que el Señor ha prometido, todo se cumplirá, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si el Señor en algún momento ha puesto en su corazón alguna palabra con alguna promesa para usted, para su familia, permítame decirle que esa palabra, esa promesa se cumplirá. Tal vez no cuando usted o cuando yo lo esperemos, o cuando usted o yo querramos que se cumpla, sino que se va a cumplir en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Vea, porque muchas veces nos parece que las promesas de Dios están tan lejos de nosotros y sentimos que son inalcanzables o que para nosotros es difícil de accesar. Mas, sin embargo, están disponibles para todos aquellos que hayan sido redimidos por la sangre del Cordero y que estén dispuestos a obedecer la palabra. A nosotros nos sucede eso, a los creyentes, a los que nos sentamos en las bancas de las iglesias o que estamos en los altares de las iglesias. A veces nos sucede eso,
que sabemos que la palabra está llena de promesas de bendición para nosotros o para el pueblo de Dios, pero muchas veces nos parece que están demasiado lejos, que son inaccesibles para nosotros. Nos parece que solo es para los héroes de la fe, para aquellos hombres y mujeres que ya está escrito y establecido en la Biblia, que sucedió en la vida de ellos. Mas sin embargo, esas promesas siguen vigentes para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón, aquellos que la sangre del Cordero nos ha redimido, porque para eso fue que Cristo vino a esta tierra, a este mundo, para redimirnos a nosotros de la maldición del pecado, para transformar nuestra vida de muerte que teníamos a una vida en Él, en Cristo Jesús. Entonces las promesas de Dios son accesibles y están ahí disponibles para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Es creer que Dios está ahí, creer que lo que está escrito en la palabra se cumplirá. Dios no es hombre, dice ese versículo, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido lo cumplirá. Ahora hay un problema, o muchos problemas. Están las promesas de Dios versus los problemas de los hombres, los problemas de nosotros. ¿Cuántos aquí tienen o han tenido problemas en su vida? Siendo creyentes, siendo cristianos, siendo hijos de Dios. ¿No? ¿Nadie? ¿Solo la hermana Jessica? El hermano Pablo también. La hermana María allá atrás. Los demás no, o el hermano Roberto. Carolina, ahora sí, allá ya empezaron a levantar la mano. Acá también tenemos. Todos los seres humanos en esta bendita tierra tenemos problemas, tenemos dificultades. ¿Y qué sucede con estos problemas? Sucede que estos problemas vienen y nos distraen tanto que nos hacen olvidarnos de las promesas de Dios. O a veces nosotros mismos provocamos ciertas situaciones en la vida que nos llevan a tener dificultades y problemas, ya sea porque ignoramos la palabra y no le prestamos atención, o porque a veces desobedecemos la palabra, o a veces todavía no estamos conscientes de que la solución y la respuesta a nuestros problemas y necesidades están en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay promesa de sanidad para nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, hay promesa de que el Señor suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y mire cómo es, el Señor ha dejado la ciencia y ha dejado la medicina para que nosotros podamos beneficiarnos de ellas. Los doctores, el Señor ha permitido que ellos adquieran conocimiento y sabiduría para poder ayudar a la gente a recibir sanidad. Pero ¿cuál es el problema? Yo no soy médico, ¿ok? Me hubiese gustado ser, pero no soy. Tenemos un problema bastante serio nosotros, especialmente el pueblo latino. Comenzamos a sentir, hablando en el caso de la salud, comenzamos a sentir, el cuerpo comienza a nosotros a avisarnos que hay algo que no está bien. Y nosotros vamos al médico, y el médico viene y descubre que hay muchas cosas en nuestro cuerpo que nos están afectando. El colesterol alto,
la presión alta, nos estamos endulzando mucho, tenemos mucho azúcar. Y viene el médico y nos dice, mire, usted tiene que evitar este tipo de alimentos, tiene que hacer ejercicio, por lo menos media hora cada día de caminar, o si tiene la fuerza para hacer más, pues le dicen a uno, haga ejercicio, el ejercicio es bueno. Pero nosotros nos prohíben, o no es que nos prohíben, sino que nos dicen, mire, no le conviene comer mucha comida con grasa, muchos lácteos y todo ese tipo de cosas que contienen mucho exceso de grasa. Pero nosotros venimos, después de que el médico nos dice, evite todo ese tipo de cosas, coma más saludable, haga ejercicio. Nosotros venimos a nuestra casita, después de que el doctor nos ha dicho que evitemos cosas, comenzamos a desobedecer eso. No evitamos. Nos inscribimos en el gimnasio y vamos, nos sentamos en la máquina de hacer ejercicio, de levantar pesas, levantamos 2, agarramos el teléfono, nos estamos ahí media hora, a la media hora nos recordamos que estamos haciendo ejercicio. Mire, cuando uno va al gimnasio a veces da coraje, de verdad, porque usted necesita usar una máquina y hay una persona ahí que está por horas y horas haciendo lo mismo, viendo el teléfono y haciendo nada. Pero le dijo a la esposa, ¿dónde estás, mi amor? Estoy en el gimnasio. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo ejercicio. Y llegó a la casa, según él que hizo ejercicio, pero lo que fue a sentarse. Cuando tenía que por lo menos hacer su media hora de caminata, y eso le va a ayudar a la salud. Entonces, ¿qué sucede? Muchos problemas nos los buscamos nosotros mismos, porque no obedecemos. No obedecemos lo que nos dicen. Y cuando venimos a darnos cuenta, a veces la enfermedad está muy avanzada. Y pudimos haberle evitado. Pero por no ser cuidadosos, llegamos a que se nos complique la situación. Y así es en todas las áreas de la vida. Ahora, hay algo que es muy importante en esto, porque el enemigo está detrás de todo esto. Mire, debemos entender que existe un enemigo y que tiene una sola meta, y es hacernos fallar, distraernos, desviarnos de la verdad, generando duda, temores, a través del engaño y a través de la manipulación, y nos desvía de la voluntad de Dios. Entonces, mire, el enemigo se mete en las vidas de las personas para que esas promesas que están ahí para usted y para mí, nosotros no las tomemos para nosotros. Y entonces él comienza a manipular y comienza a engañarnos y comienza a hacer que nosotros nos desviemos, nos desenfoquemos de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que nos aparta, nos hace que nos apartemos de aquello que Dios ha prometido que es para nosotros. Vea lo que dice Mateo 13, 28. Esta es la parábola del sembrador o de la cizaña. Mateo 13, solo vamos a leer el verso 28, pero si usted lee Mateo 13, usted va a encontrar esta parábola ahí. Y oiga lo que dice. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Está hablando de la cizaña. Cuando usted lee los versículos completos, dice que
la palabra dice que había un señor que tenía un campo y fue a sembrar, a plantar su trigo. Pero cuando nació el trigo, dice que también nació, nació algo que no era bueno, un monte que no era bueno, y se llamaba cizaña. Y eso creció juntamente con el trigo. Y cuando los hombres de él vieron y le preguntaron, pero ¿acaso no sembró usted buena semilla? Y él les dijo, sí. Pero vino un enemigo en la noche y plantó la cizaña juntamente con el trigo. O sea, ¿qué significa esto? Que el enemigo siempre va a estar allí molestándonos con la intención de robarnos la bendición, con la intención de que las promesas de Dios nosotros las tengamos apartadas o hechas a un lado de nuestra mente, de nuestro corazón, para que no podamos utilizarlas para nuestro bien. Cuando el propósito de Dios es que nosotros seamos bendecidos a través de la palabra, que nosotros tengamos la palabra como una herramienta para mejorar toda nuestra forma de vida espiritual, pero también nuestra forma de vida secular. Dios es sabio, hermanos. Dios es poderoso. Dios es el creador de todo lo que existe. También el creador nuestro. Él nos conoce a la perfección. Y Él sabe lo que a nosotros nos hace daño y lo que no nos hace daño. Lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero nosotros somos los que a veces le permitimos al enemigo que siembre duda, que siembre temor, y le damos la oportunidad de que nos mantenga distraídos para que no podamos utilizar las herramientas que Dios nos ha dado por medio de su palabra y que son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Recuerden, nosotros no estamos peleando contra carne ni sangre. Dice la palabra que nuestra lucha es espiritual. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el enemigo conoce mucho más la palabra que nosotros mismos. Y ese tipo va a ser capaz de manipularnos a nosotros, si nosotros se lo permitimos, para generar engaño en nosotros y así mantenernos alejados de las promesas de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, está siempre ahí pendiente de nosotros. ¿Sabe por qué es bueno, mi amado hermano y hermana, no dejar de congregarse? ¿Sabe por qué es bueno mantenerse uno al corriente, conectado, al tanto de la información que hay en la palabra? Porque en esos lugares, en esos momentos de reunión, es donde el Señor nos habla. En esos momentos de oración, de intimidad con Dios, es donde el Señor, a través de su Espíritu, lleva su palabra, su mensaje a nuestro corazón, a nuestra mente. Es allí donde el Señor transforma aquellas cosas negativas que hay en nosotros por cosas positivas. En esos momentos de oración, en esos momentos de intimidad, en estos momentos de reunión, es donde el Señor nos restaura nuestra salud, restaura nuestra vida espiritual. Y por eso la palabra nos enseña, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es muy importante mantenernos congregados, pero también mantenernos conectados a tiempo completo con Dios a través de la lectura de la palabra y a través de oración, porque ahí es donde tenemos intimidad con nuestro Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Los veo callados, los veo como que están
ah, en suspenso. En suspenso. Pero no estamos en suspenso, estamos bien. Amén. ¿Cuántos se gozan? Amén. Aleluya. Los problemas del hombre versus las promesas de Dios. ¿Qué cree usted que es más poderoso? ¿Qué usted cree que es más poderoso? ¿Los problemas o las promesas? Las promesas de Dios. Porque las promesas, las bondades de nuestro Dios nunca se acabarán. Hay una canción antigua que dice: Jesucristo prometió nunca dejarme, mi eterno compañero Él será. En las luchas y en las pruebas encuentro su amor. Jesucristo, por ahí seguía. El hermano Jonathan se recuerda, yo creo. Amén. Ok. Isaías 40, versículo 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Lo tienen? Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es que siembra temor en el corazón del ser humano? El enemigo. ¿Quién es que siembra dudas en el corazón del hombre? El enemigo. ¿Quién es el que genera discordia en las familias? Es el enemigo. ¿Quién es el que mete cizaña en las congregaciones? No es el hermano. Muchas veces pareciera que los hermanos son cizañosos. Ok, aquí no hay, aquí solo vemos gente de bien. Ok, quiero aclarar eso. Aquí somos un pueblo unido, un pueblo santo, un pueblo que ama a Dios. Pero a veces hay lugares donde las personas le abren la puerta al enemigo y comienza a meter cizaña, y por ahí vienen divisiones, contiendas, peleas. Igualmente en los hogares, a veces la cabeza de familia, el hombre que es el responsable delante de Dios de mantener a su familia espiritualmente cerca de Dios, conectada con Dios, a veces el hombre le abre puertas al enemigo y permite que el enemigo entre y genera problemas en la familia, división, pleitos. Hay muchas cosas, muchas herramientas o armas que el enemigo utiliza para desviarnos y sacarnos de las promesas y la bendición que Dios ha preparado para su pueblo. Yo no puedo decirle en 20 minutos todo lo que el enemigo puede hacer, pero sí puedo decirle en un minuto lo que Dios quiere hacer en su vida, en mi vida. Dios quiere transformarnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que nuestra salud esté bien, Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él, Dios quiere que nosotros nos comportemos como sus hijos. Pero a veces nosotros no prestamos atención a la palabra e ignoramos muchas veces las promesas que hay de parte de Dios para nosotros. Tengo cinco puntos aquí
que son muy necesarios para la vida nuestra, para la vida espiritual y para la vida secular de cada persona. El número 1 es necesario someter nuestra voluntad y nuestros deseos a la voluntad de Dios. Mire, es muy necesario someter nuestros deseos y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros sometemos los deseos de nuestra carne, porque normalmente quien nos pide a nosotros cosas extrañas es la carne. Cuando nosotros aprendemos a someter nuestra carne, nuestros deseos a la voluntad de Dios, Dios se glorifica en nosotros. Porque eso se llama obediencia a la palabra. Y usted y yo sabemos que a Dios le desagrada lo que tiene que ver con pecado y con conducta desordenada de parte de sus hijos. Pero a Dios le agrada un corazón puro, un corazón honesto, un corazón sincero, un corazón humilde, dispuesto a reconocer que actúa de forma incorrecta. Y cuando comete un error, esa persona que ha aprendido a someter su voluntad y sus deseos a la voluntad de Dios, cuando comete un error, ¿sabe lo que hace? Corre a los pies de Cristo, arrepentido, porque sabe que ha ofendido a aquel que entregó su vida por nosotros. Amén. Es necesario someter nuestra voluntad y nuestros deseos a la voluntad de Dios. Número 2, no debemos cuestionar a Dios. Muchas veces los creyentes queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero Dios obra de formas diferentes. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Pero primero, ¿sabe lo que quiere hacer? Es purificarnos, es limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros venimos sucios, porque el Señor nos encontró así. El pecado era el que había gobernado nuestras vidas. El pecado era el que tenía el control de nuestras vidas. Y venimos a los pies de Cristo sucios, y Él comienza a purificarnos, a limpiarnos, a lavarnos, a restaurarnos, a darnos forma. Y por eso es que nosotros no podemos cuestionar a Dios, porque cuando nosotros le pedimos algo, Él se ha comprometido a hacerlo, pero lo va a hacer cuando Él crea conveniente y no cuando nosotros creamos que es el tiempo. Porque a veces nosotros creemos que ya estamos listos y que ya es el tiempo que el Señor nos restaure o que el Señor nos provea lo que nosotros le hemos pedido. Pero en el tiempo de Dios es perfecto. Por eso no debemos cuestionar su voluntad. Amén. Número 3, mantenernos firmes en nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que nuestra fe tiene que estar siempre, nosotros tenemos que ser creyentes que tengamos firmeza en lo que creemos, en lo que confiamos, en lo que leemos en la palabra. Tenemos que mantener nuestra fe, nuestra firmeza o firme nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Número 4, aprender a esperar con paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Ya los desesperé, ¿verdad? Oiga, aprender a esperar con paciencia. Esa es una de las cosas que nos cuesta a nosotros, al ser humano en general, creyentes y no creyentes. Nos cuesta tener paciencia. Pero cuando aprendemos a esperar
con paciencia. El salmista decía, pacientemente esperaré. Cuando nosotros aprendemos a esperar con paciencia, miren, nos evitamos un montón de problemas. Nos evitamos muchos problemas porque estamos dejando al Señor obrar. Y cuando sea el tiempo necesario o prudente, el Señor hará su obra. Amén. Ya sea alguna petición que le hayamos hecho, o ya sea algún milagro que estemos esperando de parte del Señor. El Señor obrará a su tiempo. La número 5 tiene que ver con la obediencia. Número 5 es ser obedientes y tener prudencia. Nosotros los creyentes necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios y ser prudentes en cuanto a nuestro accionar, a nuestro comportamiento. Ser prudentes aún de la manera en cómo nosotros nos expresamos, porque recuerde, mi amado hermano y hermana, nosotros estamos supuestos a ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra, lo que le dé el sazón, el sabor a esta tierra, a esta humanidad. Y el apóstol Pablo escribe un versículo y dice que nosotros somos como cartas abiertas. Una carta abierta en público, cualquier persona o todo mundo la puede leer. Solo basta con que sepa leer y esa carta será leída. Así somos nosotros. Las personas ven nuestro accionar, ven nuestro comportamiento, ven la forma en que nosotros nos expresamos. Aquí en la iglesia nos expresamos bonito todos. Aquí en la iglesia nos comportamos como angelitos todos. Porque aquí nos conocemos y tenemos cierto recelo que si decimos o hacemos algo indebido, el hermano o la hermana nos va a escuchar y va a decir, uy, hermano, ¿de qué manera usted está hablando? Pero allá donde no nos conocen, donde no está el hermano o la hermana que la conoce o lo conoce, en el trabajo, cuando nos aprietan un poquito la tuerca y nos sacan por ahí la paciencia, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nos portamos? Recuerde, usted está sellado con la sangre de Cristo. Usted es una carta abierta. Usted y yo estamos dispuestos a brillar en medio de la oscuridad. ¿Qué reflejamos? ¿Reflejamos a Cristo? ¿O reflejamos que todavía no hemos sido 100% o no hemos recibido la restauración? Porque 100% no, pero estamos en proceso. ¿Qué es lo que reflejamos? Ser prudentes es una cualidad que cada creyente y cada cristiano deberíamos de tener. Porque eso nos va a hacer hablar con nuestro comportamiento, dar un testimonio fiel y verdadero de que somos hijos de Dios. Muchas veces el buen comportamiento, el buen testimonio habla mucho más que 1000 palabras. Una persona que sea creyente, que sea cristiano, que sea hijo de Dios y tenga un buen comportamiento, va a motivar y a inspirar a otros a querer ser mejores personas, a querer obtener o recibir lo que esa persona tiene. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser sabios, prudentes y obedientes a la palabra. Amén. Gócese que Cristo le ama. Deuteronomios en el capítulo 9, Alison, en el capítulo 7, el verso 9. Estamos hablando de las promesas de Dios. Amén. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel,
que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Según ese versículo. Si el Señor se ha comprometido con la humanidad o con el ser humano, o con aquellos que recibimos a Jesús en nuestro corazón, se ha comprometido a darnos libertad, ¿usted cree que no lo va a hacer? Si se ha comprometido a darnos salud, ¿usted cree que no lo va a hacer? Si se ha comprometido con nosotros para otorgarnos salvación y vida eterna, ¿no lo va a hacer? Vea lo que dice ese versículo. Reconoce por tanto que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generacional, generación tras generación, y muestra su fiel amor a aquellos a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Esa versión dice un poquito diferente, pero el Señor muestra su fidelidad, el Señor cumple sus promesas. Dios es soberano, hermanos. Nuestro Dios es soberano. Nosotros no podemos cuestionar, nosotros no podemos tratar de empujar a Dios para que haga las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Él es soberano y Él tiene el tiempo establecido para cada cosa. Pero también Él es fiel, también Él es verdadero, también Él está allí esperando a aquellas personas que están dispuestas a dejarse moldear, a dejarse transformar. Yo espero que en este lugar que los que estamos aquí tengamos un corazón dispuesto a ser transformado, a ser restaurado, a ser renovado, dispuesto a recibir la palabra y dispuesto a cambiar todas esas actitudes que a veces nos alejan de las promesas y de la bendición de Dios. Y le digo esto, ¿sabe por qué? Porque al nosotros hacer eso, a quienes beneficiamos o quienes son los beneficiados somos nosotros mismos. Con todas nuestras buenas acciones recibimos la bendición de Dios. Con todo nuestro buen comportamiento, cuando acatamos la palabra y la tomamos y la ponemos en práctica, los bendecidos somos nosotros y nuestras familias, los que dependen de nosotros. El enemigo siempre va a estar ahí, tratando de generar división, de generar duda, de generar, de mantenernos alejados de la verdad, para que las promesas de Dios no se cumplan. Pero Dios siempre está ahí para decirnos: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Eso es lo que Dios, esas son las promesas de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, para darles el fin que les corresponde. Esos son los planes, esas son las promesas de Dios. Él no dice que tiene planes de destruirnos, de hacernos daño. Él dice que tiene planes de bien y no de mal. Amén. Termino con este salmo. Salmo 28, verso 28. Este salmo es una promesa que Dios le da al rey David. Y oiga lo que dice: para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Verso 29, así estableceré su descendencia para siempre, su trono como los días de los cielos. Si sus hijos, oiga, abandonan mi ley y no andan en mi justicia,
si violaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni lo abandonaré falsamente en mi fidelidad. Verso 34 dice: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré las palabras de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré y ahí aparece el nombre de David. ¿Qué es lo que el Señor hará con nosotros? Recuerde que dice la palabra que si nosotros fallamos, ¿qué sucede? Nosotros tenemos abogado para con el Padre. El plan de Dios y el propósito de Dios no es que nosotros le fallemos. Lo que Dios quiere es que nosotros nos mantengamos firmes, fieles, obedientes a Él. Pero si le fallamos, dice que tenemos abogado para con el Padre. Y aquí el Señor se compromete a, si cometemos un error, recibiremos probablemente disciplina, pero jamás abandonará su pacto y nunca su fidelidad se apartará de nosotros. Amén. Póngase de pie, porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es real, porque nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es verdadero. El deseo de nuestro corazón delante de Dios, mis amados hermanos, es que nosotros como pueblo aprendamos a vivir delante de nuestro Padre Celestial una vida íntegra, una vida recta, una vida digna, una vida justa, una vida honesta, una vida que pueda ayudar a otras personas a recibir la bendición. Nosotros deberíamos de ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia. Nosotros deberíamos de dar un buen testimonio a las personas que están allá afuera, que no conocen al Señor. Porque el propósito de Dios es que ninguna alma se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando Dios llama a una persona, lo hace con el propósito de que la vida de esa persona sea transformada, de que la vida de esa persona cambie. Cuando Dios escoge a alguien, no es porque esa persona es buena, sino porque esa persona necesita de Dios. Dice la palabra que Jesús no vino por los que estaban bien, por los que ya estaban o creían que estaban salvos. Dice que Él vino por los enfermos, Él vino por las ovejas perdidas. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo con nuestras acciones. Que sea Jesús en nosotros y no nuestras propias actitudes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Te ruego, Señor, para que tú extiendas tu mano de poder sobre este pueblo, Señor, sobre tus hijos y tus hijas, Señor, sobre todos aquellos hombres y mujeres que te honran a ti, Señor, y que se esfuerzan para buscar tu rostro, Padre Santo, y que en su corazón está el anhelo de amarte, de honrarte y de buscarte, Señor. Padre Santo, te ruego para que tú, Señor, nunca nos abandones ni se aparte de nosotros, Señor, esas promesas de bendición que tú, Señor, has establecido en tu palabra. Padre Santo, mira la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Y como dice tu palabra, que tú estás ahí, Señor, pendiente, y que tú suples conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Yo te ruego para que tú, Señor, obres a favor de cada uno de nosotros, Señor.
cada familia que está en este lugar, Señor, cada persona que nos está viendo, Señor, en donde sea, que tu palabra, Señor, llegue al corazón, que transforme la mente, que penetre hasta lo profundo y que sean restaurados, Señor, o que seamos restaurados con tu amor, con tu gracia, con tu perdón, con tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, aquellas personas que están teniendo problemas de salud, yo te ruego, Señor, para que tú extiendas tu mano de poder, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, que su salud sea restaurada, tú lo harás, Señor, conforme a tu misericordia y conforme a tu amor. Suple, Señor, cada necesidad. Y te rogamos, Señor, para que esta semana que estamos comenzando sea una semana, Señor, de bien, y que nosotros podamos, Señor, entregarnos a ti, buscarte a ti, Señor. Que podamos, Señor, acercarnos a ti con firmeza, sin dudar, Señor, porque sabemos que solo en ti encontramos la paz, el perdón, la misericordia, el amor. Que tu gracia nos sostenga, Señor, y que tu mano poderosa nos lleve con bien. Que tu Santo Espíritu nos guíe cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo amado, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito eres tú. Amén. Denle un aplauso al Señor.